Cordial saludo. Mi nombre es Adrián Ricardo Cárdenas Flores, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander. Cordial saludo, mi nombre es John Frida Cerros Cabezas. También soy estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander y actualmente curso noveno semestre. Bien, hoy con mi compañero les vamos a exponer este póster con información relacionada a nuestra tesis de pregrado titulada Análisis experimental, el comportamiento del acero al carbono API-80 bajo la aplicación de la técnica de coinyección, vapor y gases de combustión. Bien, para poner en contexto, tenemos que en Colombia los yacimientos de crudo pesado y extrapesado localizados en la cuenca del Valle Medio del Magdalena han sido explotados mediante la técnica de inyección cíclica de vapor por más de 25 años. A partir de esta técnica de recuperación se emiten grandes cantidades de gases de combustión, como el CO2, que contaminan la atmósfera y eleva los costos de restitución ambiental. Por lo anterior, se ha considerado el aprovechamiento de la energía térmica de estos gases y la posibilidad de captura de CO2 mediante la inyección híbrida de flue-gas con vapor como una técnica alternativa, mejorada de recuperación de petróleo. No obstante, se ha evidenciado un significativo deterioro en los materiales que conforman las tuberías de producción, tubings, y las tuberías de revestimiento, cases, debido a la aplicación de este método. Ahora, a modo de resumen, tenemos que en el presente estudio se evaluó el comportamiento del acero de carbono APN80 expuesto a una atmósfera de vapor flue-gas en un reactor que trabaja a condiciones reales de operación de un proceso de inyección de vapor en campos de crudo colombianos. A través de este trabajo ha sido posible observar una diferencia de masa de los materiales estudiados, presentando una cinética de corrosión de orden lineal. Por otra parte, se espera estudiar la morfología de los productos de corrosión formados sobre la superficie a través de las técnicas de caracterización, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Como tal, se considera que el deterioro originado en el acero al carbono API-80 se debe principalmente a las agresivas condiciones de trabajo operacionales, al igual que la presencia de CO2 en la atmósfera, el cual reacciona con el vapor de agua y de esta manera genera productos corrosivos sobre la superficie del material. Bien, ahora, en la parte de introducción y aclarando que el material estudiado es el designado como API-80, el cual es ampliamente usado en la sección del tubing o tubería de producción. Esta sección como tal de la tubería es la que va a sufrir una mayor afectación por parte de la corrosión, porque es la que va a estar en contacto con los fluidos como el vapor, el flue-gas, ¿sí? El crudo. Esto dependiendo de las técnicas utilizadas como métodos de recobro mejorado, en las cuales es donde se inyecta el vapor, el CO2, el flue-gas, el CO2 supercrítico, surfactantes, polímeros, entre otros. Ahora, las esquinas de la tubería son lugares limpios y se denomina corrosión por erosión. Esto se debe a que el flujo se inyecta a altas tasas de flujo, lo cual genera esfuerzos cortantes en las paredes de la tubería y causan como que las capas de corrosión se escamen y se despeguen. Entonces esto tiene como consecuencia una gran pérdida de espesor. En el extremo del espesor también se puede generar corrosión, esto debido a que al inyectar vapor, este pierde energía a medida que se transporta porque transfiere calor por convección a la tubería. Entonces, el vapor se va condensando, lo que funcionaría como un electrolito y entonces se generaría corrosión galvánica. También tenemos la corrosión dulce y agria generada por el CO2 y el H2S. Y como condiciones agresivas tenemos alta presión y alta temperatura, la combinación de CO2 y H2S y pues productos de corrosión. Ahora, para la sección de la metodología tenemos este diagrama de flujo que nos retrata lo que se ha realizado y lo que se realizará en esta investigación. Se comienza por un pulido de las muestras de los cupones. Posteriormente se aplica una limpieza química para eliminar impurezas. Después se procede con el método de gravimetría discontinua, que consta de un pesaje antes y después de la exposición de los cupones a la atmósfera corrosiva. También se van a aplicar las técnicas electroquímicas de resistencia a la polarización lineal y extrapolación de Tafel. Por último, se espera caracterizar los productos de corrosión por medio de SEM y de RX. Bien,
Con respecto a los resultados, se trazaron las gráficas de velocidad de corrosión versus temperatura y presión y también los cambios de masa presentados. En la figura A tenemos velocidad de corrosión versus presión, en la figura B tenemos cambio de masa versus presión, en la figura C tasa de corrosión versus temperatura y en la figura D cambio de masa versus temperatura. En la gráfica C se puede determinar que la velocidad de corrosión presenta un comportamiento lineal directo con la temperatura y esto se debe a que la energía térmica generada acelera el proceso corrosivo. Por otro lado, para la gráfica A, podemos ver que la presión presenta el mismo comportamiento que la temperatura, es decir, a mayor presión, mayor velocidad de deterioro. Otro dato a resaltar es que se realizó el cálculo de la variación de la velocidad de corrosión con respecto a la temperatura y presión, dado en las siguientes fórmulas, para verificar cuál variable operacional tiene una mayor influencia sobre el comportamiento corrosivo del acero al carbono APN80. Basado en lo anterior, se evidencia que la temperatura tiene una mayor influencia que la presión sobre la tasa de corrosión, entendiéndose que a pequeños aumentos de temperatura se generarían altos incrementos en la tasa de corrosión. Bien, en las conclusiones, acorde a la figura 1, se evidenció un comportamiento directamente proporcional entre la tasa de corrosión y la temperatura para un tiempo de exposición de 1 hora, debido a que la temperatura genera un incremento en la energía térmica y esa favorece la cinética de corrosión. Por otro lado, la presión presentó el mismo comportamiento, de tal manera que es una variable importante que influye en el grado de avance de las reacciones que ocurren en el sistema. Finalmente, basándonos en el cálculo de la variación de la tasa de corrosión con respecto a la temperatura y presión, se puede concluir que la temperatura tiene una mayor influencia sobre la velocidad de corrosión presentada en el acero APN80. Estas son las referencias utilizadas y muchas gracias. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos ante cualquier inquietud.